Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a leer los puntos ya que nos faltan del capítulo 5 de las sextas moradas, es decir, desde los puntos 7 hasta el final del capítulo. Como recordáis del vídeo anterior, la santa lo que nos está contando en este capítulo es una experiencia de Dios muy grande que es característica de estas sextas moradas, que es el vuelo del espíritu, que como sabéis es una forma de éxtasis o arrobamiento, una de las modalidades que puede tener esta experiencia grande de Dios, que como sabéis es la propia de las sextas moradas. Es un grado de oración y de unión ya muy grande con Dios, de mucha intensidad. En los puntos que vamos a leer hoy, la santa nos va a hacer una descripción muy detallada de esta experiencia del vuelo del espíritu, aunque ella misma en varios momentos del texto veréis cómo repite lo difícil que es realmente poner palabras a esta experiencia. Nos dice que a ella misma es que le cuesta mucho y no sabe cómo expresarlo, y que solamente lo entenderá realmente lo que ella pone la persona que lo haya vivido. Bueno, pues para ayudaros en esta lectura de estos puntos, voy a resaltar una serie de notas que son importantes, ¿no? Para que os vayáis dando cuenta al leer el texto lo que nos va diciendo la santa. Lo primero se refiere, el primer tema que trata la santa y que además lo trata en varios puntos, es el tema de cómo la persona experimenta todo esto, ¿no? Si lo hace en el propio cuerpo o saliendo del cuerpo. Es decir, la persona cuando experimenta esta gracia siente, como decíamos, como si le tomara un águila, ¿no? Como si le cogiera a gran velocidad, como que si le abrazara el alma a alguien con muchísima fuerza y se lo llevara, ¿no? Lo tomara y se lo llevara a otro lugar, ¿no? Entonces realmente esta experiencia es de tal intensidad que la persona durante el tiempo que dura no sabe luego decir si ha permanecido en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, realmente eso se lo pregunta a sí misma la santa y dice, bueno, es obvio que fuera totalmente del cuerpo no está el alma, porque la persona no se muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Pues lo que realmente pasa es que el alma se siente transportada a otro lugar. Y durante un tiempo lo que ocurre es que la intensidad de lo que está viviendo, de la vivencia que tiene, es tan grande que supera, es decir, es muchísimo, pero muchísimo más intenso, sin poderse comparar con todas las sensaciones o todo lo que son los sentidos corporales, ¿no? Entonces estos quedan como si estuvieran anulados, como si estuvieran suspendidos. La santa, de hecho, veréis cómo alude al texto de San Pablo de la segunda carta de los Corintios 12, cuando el propio San Pablo dice que no sabe si el éxtasis que él vivió fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿no? Luego en el punto 9, la santa nos da una comparación que a ella se le ocurre con el sol y sus rayos para poder entender cómo el alma, aunque dándose dentro del cuerpo, sin embargo, se siente unido a ese sol que es Dios, ¿no? O sea, a través de los rayos, ¿no? Pero ella dice, bueno, yo misma se me ocurre esta comparación, pero realmente no lo sé explicar, ¿no? Lo que sí es cierto es, como os he dicho, que es una experiencia tan intensa, de tal intensidad, que quedan como suspendidos o anulados los sentidos. Entonces, la persona al no sentir nada con los sentidos corporales, realmente no puede decir si está en el cuerpo o no, ¿no? Porque no siente las cosas, ¿no? Se está totalmente centrada en la experiencia de Dios que está viviendo. El segundo punto que os quería resaltar de la lectura de hoy se refiere a algo que es interesantísimo, porque en este capítulo Teresa nos hace una descripción de lo que el alma ve en esta experiencia, que como os he dicho, es una experiencia en la que el alma entra con los ojos abiertos, ¿no? Por lo tanto, ve el cielo, ¿no? Ve a Dios de alguna manera. Entonces se adentra en Dios y Dios le muestra sus bellezas y sus grandezas. Entonces la santa intenta expresar, intenta explicarnos qué es lo que experimenta, qué es lo que ve la persona que vive esta experiencia. Lo primero que nos dice es que la lleva a Dios, la transporta a un lugar diferente. Es decir, ella dice un lugar, una región muy diferente. Luego la sensación que tiene la persona es que está en otro lugar, en otro lugar.
Luego de ese lugar lo que nos dice es que está lleno de luz. La frase que nos dice la santa es: se le muestra otra luz tan diferente de la de acá. Es una luz muy diferente, es decir, la palabra luz que utiliza la santa es como una metáfora, porque por eso dice es tan diferente de la de acá, porque realmente no es luz como nosotros entendemos con los ojos la luz, ¿no? Sino que es como un resplandor, como una cosa muchísimo más fuerte que la luz, muchísimo más fuerte. Es el resplandor de la gloria de Dios, ¿no? Y es mucho más fuerte que la luz que nosotros entendemos con los ojos materiales, ¿no? Con los ojos del cuerpo. Luego, otra cosa que le pasa al alma cuando tiene esta experiencia tan fuerte de unión con Dios es que recibe muchísima información a través de esa unión con Dios. Es como que el alma está conectada a Dios tan intensamente que recibe mucha información. El Espíritu Santo le comunica muchas, muchas, muchas cosas. Entonces ella lo que recuerda es que recibía muchísimas cosas. Tanto, tanto, tanto es lo que recibe que supera en mucho lo que la mente, lo que el entendimiento humano puede llegar a ordenar y racionalizar, ¿no? Y por eso fijaros cómo lo explica la santa. Es decir, es tal cantidad de información, por así decirlo, o de conocimiento de Dios y de un grado que supera lo que el entendimiento puede conectar, que ella lo dice así, dice, le enseña tantas cosas juntas que en muchos años que trabajar en ordenarlas con su imaginación y pensamiento no pudiera 1000 partes la una. Es decir, que son tantas cosas que de alguna manera nuestra mente está acostumbrada a los pensamientos, a las cosas que recibe, ordenarlas, ¿no? Y ella se da cuenta de que no las puede ordenar, que no las puede como enmarcar, ¿no? Dentro del pensamiento, sino que superan lo que el entendimiento puede conectar, claro, porque es Dios que supera muchísimo nuestro entendimiento. La santa aún así es capaz, por esa gracia que le dio el Señor, para poder comunicar sus experiencias, porque como ya sabéis, también esto es una gracia, es decir, una cosa es recibir la gracia, otra poderla entender y otra poderla comunicar. Pues la santa también recibe la gracia de llegarnos a contar que realmente en esta experiencia se dan como dos tipos de visiones, que son diferentes. Ella se da cuenta que son diferentes. Fijaros, las visiones imaginarias son las visiones que cuando tiene estos éxtasis ella recibe del cielo, y son visiones que son imaginarias porque ella luego las puede recordar y las puede contar. Por eso sabe que son visiones imaginarias. Y pone como ejemplo cuando tiene una visión de santos en el cielo, ¿no? Pero es que dice, no solamente es verlos, sino que es recibir sin palabras un montón de conocimiento, de manera que fijaos qué bonito lo dice, ¿no? Que a los santos cuando los ve, los conoce como si los hubiera tratado mucho. Es decir, no solamente es la visión de un santo y la visión de saber qué santo es ese, sino tener una familiaridad con él y un conocimiento del santo sin palabras, sin recibir palabras del santo, ¿no? Sino a través del Espíritu Santo, como si los hubiera tratado, como si tuviera mucha familiaridad con ellos. Y esas son las visiones imaginarias que recibe la santa en estos éxtasis. Pero es que además de estas visiones imaginarias, recibe otro tipo de visiones que son las intelectuales, que son las más elevadas. Estas visiones del cielo que recibe la santa sí que nos dice que no puede expresarlas, que superan, esas sí que ya no las puede contar, ¿no? Superan todo lo que es posible expresar. Solamente nos dice, bueno, vi al Señor con muchos ángeles, dice, pero no soy capaz de expresarlo, no, esto que vi no lo puedo expresar. Se trata, como os digo, de una visión del cielo, pero claro, el cielo es algo que supera tantísimo nuestra capacidad de entender. Lo que podemos comprender con nuestra cabeza, ¿no? Es muchísimo más de lo que nos cabe en la cabeza, que no podemos expresarlo, ¿no? Cómo es la belleza de Dios, cómo es su grandeza, cómo es su majestad. El alma que entra en contacto con Dios en el cielo está ya toda transformada en alabanza. Toda transformada en alabanza, porque todo lo que entra en contacto con Él se transforma en alabanza. Entonces, ¿cómo es la visión que tiene el alma, que le da Dios al alma, transformada ya en alabanza de su gloria? Esto es imposible de expresar, ¿no? Es una gracia muy grande que está justamente por debajo del escalón de lo que es la visión beatífica. La visión beatífica es la visión de Dios que vamos a tener en el cielo.
ya en su plenitud. Esa es la visión beatífica. Pues justo por debajo de esta visión beatífica están estas visiones intelectuales del cielo que da Dios en el éxtasis y que realmente son, dijéramos, las gracias más elevadas que se pueden recibir, ¿no? Y que verdaderamente son de tal intensidad que la persona pues no tiene ninguna capacidad para poderlo expresar, ¿no? Es inexpresable, ¿no? No se puede, no se puede expresar con palabras la gloria de Dios, no se puede expresar con palabras la luz, la majestad, el amor que irradia a Dios en esas experiencias. Es tan grande que las personas que lo han vivido pues simplemente utilizan metáforas, utilizan imágenes, o a veces aluden a esas visiones imaginarias que Dios da a veces asociadas, pero lo que es la visión intelectual no se puede contar. Y finalmente los puntos 9, 10 y 11 son muy importantes porque aquí la santa veréis cómo nos describe los efectos que producen en el alma tener una experiencia así. Fijaros, son tan fuertes y tan intensísimos en el alma estas experiencias que la transforman completamente. Es decir, el alma después de una experiencia así, cada vez que la santa tenía un éxtasis así, realmente quedaba totalmente transformada. Totalmente el Espíritu Santo la transformaba por dentro. Y dice ella que el demonio de ninguna manera puede falsificar una experiencia así, ¿no? Porque los efectos son infalsificables, ¿no? O sea, en experiencias de unión, de oración, de etapas anteriores, de las primeras etapas de las moradas, recordáis que había veces que la santa nos daba criterios para distinguirlo de falsificaciones que podía hacer el demonio imitando, ¿no? las sensaciones. Pero dice ella, no, esta experiencia es tan rotunda y quedan tales efectos en el alma que es imposible que el demonio te pueda hacer creer que lo has vivido si no lo has vivido, ¿no? ¿Y qué tres tipos de efectos dice? Pues mire, por un lado dice un conocimiento enorme de la grandeza de Dios, ¿no? Se da cuenta el alma, se queda completamente impresionada por la grandeza de Dios, que por mucho que uno se imagine a Dios grande, la majestad de Dios, la belleza de Dios, la felicidad que se va a vivir en el cielo, todo lo que uno puede imaginar queda pequeño para lo que realmente se experimenta. Después un conocimiento propio y humildad grande. Evidentemente, frente a esa grandeza, frente a ese que es el todo, el alma se da cuenta de que no es nada, ¿no? Se da cuenta de su nada y queda espantada, dice la santa, de su bajeza y de sus pecados y no osa mirarle. Es decir, la belleza y la luz de Dios y la grandeza de Dios nos ponen como mucho más en la realidad y en la verdad de nuestra nada. Entonces el alma sale de esta experiencia completamente llena de humildad, ¿no? De hecho, incluso respecto a los demás, ¿no? Se siente mucho más baja que todo el mundo, porque realmente Dios le hace sentir su bajeza de tal grado que incluso frente a los que le rodean piensan que todavía la consideran demasiado bueno para lo que es, ¿no? Porque, claro, la luz de Dios le da mucha luz sobre su propia miseria. Y luego lo último es tener muy en poco las cosas de la tierra. Fijaros, el alma queda de esta experiencia con un desprendimiento absoluto de las cosas de la tierra. O sea, las cosas de la tierra ya no le importan nada. Le resulta casi extraño estar entre las cosas materiales, ¿no? Porque ha estado en el cielo y entonces cuando vuelve a la tierra y vuelve a estar rodeado de cosas materiales, le resulta casi extraño, ¿no? No es que se ha quedado desprendida de las cosas materiales. Dice la santa, todo en comparación con lo que ha visto le parece basura. Y es un desprendimiento absoluto, es como si Dios la hubiera arrancado del mundo. Porque las cosas materiales ya no tienen valor, ¿no? Comparado con lo que ha visto, pues son cosas que no tienen absolutamente ningún valor. Y de hecho, dice la santa, que le queda gran pena de estar aquí. Es decir, realmente nosotros estamos hechos para el cielo, ¿no? Entonces, cuando el alma experimenta tan de cerca el cielo, ya luego le cuesta mucho permanecer en la vida en esta tierra, ¿no? Se resigna a ello por la voluntad de Dios. Incluso la santa en sus etapas finales de su vida dirá que querría permanecer 1000 años más en esta tierra y tener 1000 vidas
para seguir viviendo y para seguir trabajando por la gloria de Dios y por el reino de Dios, ¿no? Pero realmente lo que le queda es un extrañamiento, lo que le queda es un quedar, como dice ella a veces, suspendida entre el cielo y la tierra, ¿no? Ya no pertenece a la tierra, ¿eh? Ya ha visto el cielo y ya está más cerca del cielo que de la tierra. Y dice que le cuesta estar aquí, ¿no? Y que le gustaría no estar ya en esta vida, ¿no? Dice la santa que después de que Dios le da un anticipo del cielo, pues bueno, pues también se queda con más fuerza para todos los trabajos de esta tierra, ¿no? Fijaros que lo que sucede también es que después de haber visto el cielo, todos los problemas de esta vida, incluso los problemas más graves, ¿no? Como pues, las grandes enfermedades, los dolores fuertes, incluso la muerte propia, la muerte de los seres queridos, todas esas cosas cambian de perspectiva, ¿no? Cambian de perspectiva. Ya se sabe que no existe la muerte porque el alma está en el cielo y entonces realmente la visión que tiene de todas esas cosas son muy pequeñas, ¿no? Porque todos esos problemas que antes le preocupaban no le preocupan porque ahora ya sabe lo que espera, se llena de esperanza en el cielo. Bueno, pues la santa le llama a esto, como veréis, las joyas que el esposo empieza a dar a la esposa y dice que son de gran valor, ¿no? Ya estos son, como dijéramos, los grandes premios, las grandes mercedes que da el Señor a la persona que persevera en el camino de la oración. Y nos dirá la santa, si se persevera de verdad con fuerza en el camino de la oración, todo el mundo va a llegar a estas alturas. Bueno, pues os dejo ya con este texto tan precioso de la santa y que nos llena de tanta alegría y de tanta esperanza, porque nos muestra un cachito, nos hace asomarnos a un cachito del cielo. Y como siempre os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que os lleguen los avisos de los próximos vídeos que saque. Y también que dejéis en los comentarios cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier cuestión que queráis, que yo en la medida que pueda pues iré contestando vuestros comentarios. Muchísimas gracias.